Hola mis amados hermanos y hermanas, muy buenos días, bienvenidos una vez más a nuestro programa Discursos y Profetas de Ven Sígueme con Walter Posada. Y el día de hoy analizaremos un hermoso discurso del elder Neil L. Andersen del Quórum de los 12 Apóstoles. Este discurso se llama La prueba de vuestra fe. Y quiero iniciar de una vez dando la biografía del elder Neil Andersen. El elder Neil Andersen, Neil Linden Andersen, nació en Logan, Utah, en Estados Unidos, el 9 de agosto de 1951. Tiene 69 años de edad. Así que el elder Andersen también fue ejecutivo de negocios, o sea, ha desarrollado y tiene una maestría en negocios. Y ha servido como miembro del Quórum de los 12 Apóstoles. Sirve actualmente como miembro de ese quórum. Vamos a estudiar este discurso. Él empieza con un epígrafe muy interesante que les quiero dar como inicio de su propia reflexión. Al igual que el fuego intenso que transforma el metal en acero, si permanecemos fieles durante los fuegos de prueba de nuestra fe, somos espiritualmente refinados y fortalecidos. Bienvenidos, mis hermanos y hermanas, a Discursos y Profetas de Ven Sígueme con Walter Posada. Bienvenidos a nuestro programa Discursos y Profetas de Ven Sígueme con Walter Posada. Y antes de empezar, como siempre, quiero invitarles a que si aún no han visto la lección de Ven Sígueme de la semana pasada, puedan aprovechar después de ver esta lección y repasarla, y ir mucho más preparados a sus reuniones dominicales, o que puedan compartirla en familia hoy como parte de su día de reposo. También a que nos puedan acompañar en todas las lecciones que hacemos en vivo. Hacemos lecciones en vivo 3 veces a la semana, martes y miércoles a las 6 de la tarde, hora de Colombia, en Facebook y en YouTube. Y los domingos, hoy, a las 6:30 de la tarde, tenemos el repaso de la lección de Ven Sígueme. Así que los espero siempre en estas lecciones en vivo. También para que se suscriban a nuestro canal aquí abajo, en el letrerito suscribirse, y que puedan activar la campanita y dar like para que puedan recibir todas las notificaciones de nuestras lecciones. Recuerden, ya todos nuestros contenidos están en el portal web de comunicación y de predicación del Evangelio, feencristo.org. Ahí nos pueden encontrar, pueden ir ahí y ver también nuestros videos desde ahí. Y, lógicamente, nutrirse de noticias y de cosas que han pasado en la iglesia y que necesitamos saber. Muy bien, mis hermanos, el elder Neil Andersen empieza su discurso hablando de una familia, la familia Marriott. El hermano Marriott y su esposa servían como presidentes de misión en el Brasil, cuando se les informó que su hija Georgia había sido atropellada en Indiana, en Estados Unidos, por un vehículo. La hermana Marriott viajó de urgencia a los Estados Unidos, con la triste noticia que cuando llegó, sus otros hijos mayores le comentaron que Georgia, de 21 años, había fallecido. Ellos pudieron soportar ese momento de prueba y aflicción porque su fe no vaciló, porque tenían su fe centrada en Cristo. El elder Andersen nos enseña a nosotros cómo nosotros también podemos centrar nuestra fe en las verdades eternas de la doctrina de Cristo. El elder Andersen nos dice lo siguiente: nuestra fe se centra en Dios, nuestro Padre, y en su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor, y la refuerza nuestro conocimiento de que la plenitud del Evangelio se ha restaurado en la tierra, de que el libro de Mormón es la palabra de Dios, y de que los profetas y apóstoles hoy en día poseen las llaves del sacerdocio. Atesoramos nuestra fe, nos esforzamos por fortalecerla, oramos por aumentarla y hacemos todo lo posible por protegerla y defenderla. Amados hermanos y hermanas, al igual que esta familia Marriott, muchos pasamos por pruebas de fe en la vida. Seguramente ustedes podrán entender y podrán conocer cuáles han sido sus pruebas de fe, cómo ha sido probada su fe, cómo han pasado por ese fuego que llaman las Escrituras. Pedro, de hecho, llamó a esto la prueba de nuestra fe y habló a los discípulos, pero Pedro también fue llamado para ser preservado en su fe,
para que su fe no faltara. El Salvador mismo le dijo a Pedro en Lucas, en el capítulo 22, en los versículos 31 y 32, el Señor le dice a Pedro lo siguiente: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, fortalece a tus hermanos. Nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador oran por nosotros. Ellos claman y ruegan para que nosotros mantengamos firmes en nuestra fe, para que nuestra fe no falte. Ahora, este mismo Pedro, al que el Señor fortaleció, fue el que habló a sus compañeros, a sus discípulos. Esto se encuentra en Primera de Pedro. Vamos a buscarlo exactamente en el capítulo 4, el versículo 12. Dice lo siguiente, Pedro hablando a sus hermanos, los apóstoles, dice: amados, no os asombréis del fuego de prueba que os ha sobrevenido para poneros a prueba, como si cosa alguna extraña os aconteciese. Entonces, mis apreciados hermanos y hermanas, el Elder Andersen, con estas escrituras, con esto que dijo el Salvador y con esto que Pedro le dice a los apóstoles, nos hace un llamado muy interesante a nosotros. No debería ser sorpresa para nosotros enfrentarnos a dificultades, a adversidades, a tribulaciones, porque esas cosas serán nuestra prueba de fe. Vamos a leer algo que dice el Elder Andersen sobre qué son las pruebas y para qué nos sirven. Y sin embargo, o más bien, hace un énfasis en que las pruebas no son iguales para todos. Vamos a leer lo que él nos dice. Estos fuegos de prueba tienen como fin hacernos más fuertes, pero tienen el potencial de disminuir o incluso destruir nuestra confianza en el Hijo de Dios y debilitar nuestra determinación de guardar las promesas que le hemos hecho. Voy a detenerme un momento acá. O sea, una prueba de fe puede ayudarnos a nosotros a acercarnos a nuestro Padre Celestial, pero también tiene el potencial para alejarnos de Él. Depende cómo la tomamos nosotros y cuán fuerte esté centrado nuestro corazón en la doctrina de Cristo, en sus enseñanzas. Ahí está la gran diferencia, mis hermanos y hermanas. Él también continúa diciendo aquí lo siguiente: muchas veces esas pruebas están camufladas, lo que dificulta que podamos reconocerlas. Se arraigan en nuestras debilidades, en nuestras vulnerabilidades, en nuestras susceptibilidades o en aquellas cosas que para nosotros son importantes. Una prueba real, pero manejable para una persona, puede ser una prueba de fuego para otra. Por lo menos, la muerte de un ser querido, para alguien puede ser manejable por su conocimiento. Para otra persona puede ser devastadora. Así que nosotros tenemos que tener en cuenta eso a la hora de socorrer a nuestros hermanos. Alguien decía, alguna vez cuando estuve en el CCM como misionero, hace muchos años, se imaginarán, un misionero lloró en uno de sus testimonios hablando acerca de la muerte de su padre. Personalmente, mi padre también no lo tengo conmigo, también falleció. Así que comprendo mucho a las personas que hablan de las muertes de sus padres, de su madre, de su padre, de sus hermanos, porque yo he pasado por eso. Este elder lloró contando esa experiencia. Al momento otro elder se paró y expresó su testimonio y dijo que los hombres no deberían llorar, que no deberíamos llorar por la pérdida de los seres queridos porque nosotros conocemos el Evangelio de Jesucristo. En parte tenía razón, pero un buen maestro del CCM se puso de pie y enseñó la escritura más corta que hay en las escrituras. Y Jesús lloró. Jesús lloró al enterarse de la muerte de su buen amigo Lázaro. Le afligió profundamente. ¿No sabía el Salvador que Lázaro iba a ser regresado a la vida por su mismo poder? Él lo sabía, pero se entristeció su corazón por la pérdida de su buen amigo. Una prueba o más bien la pérdida de un ser querido puede ser una prueba muy dura para mí y otra persona la puede sobrellevar muy bien. Tenemos que ser comprensivos unos con otros a la hora de pasar las pruebas de nuestra fe. El elder
Neil Anderson nos ayuda y nos enseña cómo nosotros podemos permanecer firmes a pesar de las pruebas de nuestra fe. Y él da unos puntos para que nosotros permanezcamos firmes. Yo los voy a resumir, pero ustedes los pueden leer en ese discurso del Elder Anderson. Primero, ejercitar la fe en Cristo. Si nosotros mantenemos activa nuestra fe en Cristo, cada vez que venga una prueba de fe para nosotros, vamos a estar más fuertes y vamos a estar más dispuestos para soportarla. Segundo, orar. Fue lo que le dijo el Salvador a sus discípulos cuando estaba en Getsemaní. Orad y velad para que no entréis en tentación. De la misma manera nosotros podemos orar continuamente para que no entremos en tentación y para que seamos fuertes ante las pruebas. Tercero, meditar en las Escrituras, estudiarlas, analizarlas, mirar cómo se aplican sus principios a nosotros. Cuarto, arrepentirnos. Los profetas nos han invitado a que nos arrepintamos a diario. En nuestras oraciones de rodillas al terminar el día podemos hacer un inventario y podemos ver de qué cosas tenemos que arrepentirnos en ese día. Quinto, guardar los mandamientos. Hacemos convenio cada semana de recordarle siempre y guardar sus mandamientos. Vivamos ese convenio. Y sexto, que es tal vez de lo más que nos acerca más a Cristo, es servir a otros, dar servicio. Esas 6 cosas, ejercitar nuestra fe, orar, meditar en las Escrituras, arrepentirnos, guardar los mandamientos y servir a otros, esas nos pueden ayudar a centrarnos en Cristo, a que nuestra fe esté centrada en Cristo y a que sea más fuerte a la hora de recibir embates, de recibir esas pruebas de fe. Quiero aquí hacer una invitación que hace el Elder Anderson que es muy poderosa. Él dice lo siguiente, quiero leerla textualmente. Cuando se enfrenten a una prueba de fe, no importa lo que hagan, no se alejen de la iglesia. Eso es semejante a salir de un refugio en el preciso momento en que se aproxima un tornado. Apreciados hermanos y hermanas, manténganse firmes en la iglesia, sujetos a esta barra. No abandonen la iglesia. Puede ser que alguien los haya ofendido aún en la iglesia, o que como iglesia todos los hayamos ofendido. No se alejen de nosotros. Todos podemos fortalecernos y ser más semejantes a Cristo. Perdonémonos unos a otros nuestras debilidades. No es fácil a veces. Hay personas que definitivamente hacen mucho por ofendernos, por hacernos sentir mal, por hacernos sentir incómodos. Es posible que tus debilidades sean resaltadas a menudo por personas que no tienen el amor de Cristo puro en su corazón y por eso lo hacen, aunque sean miembros de la iglesia. Perdona y vuelve. No te alejes de la iglesia. El Elder Neil Anderson hace aquí una alusión expresa a los adultos solteros, aquellas personas mayores de 30, 35 años que aún no tienen una familia, que están solos. Los exalta de su valentía. Y yo también quiero decirles, hermanos, he tenido la oportunidad en la iglesia de liderar incluso para toda un área las actividades de los adultos solteros, las personas mayores, solos, viudos o separados. Y les digo, ustedes son de gran valía para el Señor. Su fe es un ejemplo para todos nosotros, porque ustedes pasan por una prueba de fe constante, que es la soledad. Manténganse firmes y el Señor les bendecirá. Voy a leer una frase del Elder Neil Anderson que tiene que ver con esto. Él dice: es dentro del santuario de la iglesia que protegemos nuestra fe. Al reunirnos con otras personas que son creyentes, oramos y recibimos respuesta a nuestras oraciones. Adoramos por medio de la música, compartimos el testimonio del Salvador, nos prestamos servicios unos a otros y sentimos el Espíritu del Señor. Participamos de la Santa Cena cuando recibimos las bendiciones del sacerdocio y asistimos al templo. El Señor dijo: en sus ordenanzas se manifiesta el poder de la divinidad. Cuando se enfrenten con una prueba de su fe, permanezcan dentro de la protección y seguridad de la familia de Dios. Siempre hay un lugar para ustedes aquí. No hay prueba que sea tan grande que no podamos superarla juntos. Qué hermoso es esto, hermanos. Ahora tenemos que recordar que todos tenemos pruebas diferentes. Quiero mencionar algunos. Una prueba, y bueno, yo quiero mencionarlas, pero el Elder Anderson es quien las menciona en su discurso. Una prueba puede ser para una hermana no casarse, y tenemos que respetar esa prueba. Tenemos que entender
su dolor o tenemos que entender su ansiedad. A todas las hermanas que no se han casado, que han sido fieles en la iglesia, les decimos, continúen siéndolo. El Elder Andersen les invita a que continúen siendo fieles, a que se mantengan fieles a sus convenios. El Señor no fallará a sus promesas, en este mundo o en el mundo venidero. Hay hermanos también que presentan pruebas de fe, hombres y mujeres, como atracción hacia las personas de su mismo sexo. Les invitamos a que puedan superar esa prueba. El Elder Andersen hace mención de un hermano que con aflicción le expresa a él sus sentimientos, cómo ha sido un buen misionero, cómo se ha esforzado por mantener digno del sacerdocio, cómo se ha esforzado por mantenerse digno a los convenios del templo, pero que no ha podido superar esa situación, esa atracción hacia las personas de su mismo sexo. Y sin embargo, este hermano dice, no dejaré de lado mis convenios, porque algún día el Señor me ha prometido en mi bendición patriarcal que tendré una familia eterna y algún día la tendré y no puedo perjudicar a mis hijos y a mi esposa por fallar a la ley de castidad, me mantendré firme. Y entonces el Elder Andersen hace una pregunta aquí, reflejando la historia de estos hermanos, de todos nosotros que tenemos pruebas de fe. No vinimos a esta tierra para enfrentar desafíos y mostrarle a Dios nuestro amor y respeto al guardar sus mandamientos. A eso vinimos a esta tierra, mis hermanos y hermanas. Y mientras el mundo se pregunta, ¿cómo puedes exigir tanto?, el Señor nos contesta, mis pensamientos no son tus pensamientos. Nosotros no podemos pensar lo que Dios piensa, pero sí podemos saber que si guardamos los mandamientos, Él estará pendiente de nosotros y en su debido momento responderá a nuestras oraciones y nos ayudará a pasar nuestra prueba de fe. Una prueba de fe para muchas personas es que hablen mal de la iglesia, oír comentarios malos de la iglesia por lo menos. Quiero leerles algo que el Elder Andersen dice sobre eso. Hay personas que se alejan de la iglesia porque escuchan un mal comentario de la iglesia o porque algunos de los miembros, nosotros mismos, a veces no somos el mejor ejemplo. No hagamos eso, mantengámonos firmes en la iglesia. Él dice, algunas personas ponen en duda su fe cuando encuentran una declaración de un líder de la iglesia que ha hecho hace décadas y que parece estar en desacuerdo con nuestra doctrina. Hay un importante principio. Voy a detenerme aquí un poco. Yo he conocido muchos hermanos en la iglesia que vienen a mí y me dicen con libro en mano, mire lo que dijo el elder o el presidente tal en tal época de la iglesia. Y eso parece contrario a lo que están diciendo los profetas. ¿No será que esto no es verdad? Y esto me hace acordar justamente lo que está manifestando el Elder Andersen aquí. Él continúa diciendo, hay un importante principio que gobierna la doctrina de la iglesia. Todos los 15 miembros de la primera presidencia y el quórum de los 12 enseñan la doctrina. No está escondida en un oscuro párrafo de un discurso. Muchos enseñan con frecuencia principios verdaderos. Nuestra doctrina no es difícil de encontrar. Los líderes de la iglesia son hombres honrados pero imperfectos. Recuerden las palabras de Moroni. No me condenéis por mi imperfección, ni a mi Padre. Más bien dad gracias a Dios que os ha manifestado vuestras imperfecciones, para que aprendáis a ser más sabios de lo que nosotros lo hemos sido. José Smith, el profeta, dijo lo siguiente: nunca les dije que fuera perfecto, pero no hay error en las revelaciones. El milagro de la mano de Dios en la historia y el destino de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, solo se comprende mediante el lente de la investigación espiritual. El presidente Ezra Taft Benson dijo, a la larga, toda persona se enfrenta a la pared de la fe y allí debe tomar una decisión. No se sorprendan cuando les suceda a ustedes. Todos pasaremos por esa pared de la fe, por esa prueba de fe. No nos sorprendamos cuando nos suceda a nosotros. También el Elder Andersen nos cuenta que las pruebas son difíciles y que a veces duran muchos años en pasarse. Él dice, por definición, las pruebas son difíciles. Habrá angustia, confusión, noches en vela y almohadas mojadas con lágrimas.
Pero nuestras pruebas no tienen que ser espiritualmente fatales. No tienen que alejarnos de nuestros convenios ni de la familia de Dios. Al igual que el fuego intenso que transforma el metal en acero, si permanecemos fieles durante los fuegos de prueba de nuestra fe, somos espiritualmente refinados y fortalecidos. Esto lo dijimos en el epígrafe de la clase, al empezar la clase. Y hay algo que me impacta aquí y que quiero hablar de manera personal. Hay pruebas que duran mucho tiempo en la vida, hermanos. Personalmente, yo he luchado con una prueba durante muchos años. Y aunque esa prueba de fe me ha afligido y me ha hecho derramar lágrimas al querer acercarme a mi Padre Celestial y a veces sentir que no he recibido la respuesta, he aprendido algo. Esa prueba de fe en mi vida me ha ayudado a permanecer día a día al lado de mi Padre Celestial. Porque si no fuera por esa prueba de fe, yo no le oraría constantemente a Él para que me libre de esa aflicción. Mis amados hermanos, agradezcamos con amor las pruebas. El Elder Andersen dice lo siguiente: con la fe vienen las pruebas de fe, que traen mayor fe. La seguridad reconfortante del Señor al profeta José Smith es la misma promesa que el Señor les ofrece a ustedes en la prueba de su fe. Persevera, no temas, porque Dios estará contigo para siempre jamás. Mis amados hermanos y hermanas, siento muy conmovido con este mensaje de manera personal y espero que a ustedes también les haya llegado al corazón, porque puedo sentir que muchos de ustedes que me ven y que escuchan estas palabras el día de hoy también están pasando por pruebas de fe. Manténganse firmes, sean constantes. A veces la firmeza no se logra de pie, se logra de rodillas, se logra ayunando, se logra acercándonos a nuestro Padre Celestial. Que Dios les bendiga. Es mi ruego que su fe pueda permanecer firme, que nos podamos encontrar cada día o algún día enfrente de nuestro Padre Celestial, todos, y ustedes puedan decir: hermano Walter, ¿cómo está? Usted era el de Ven, sígueme. Y yo les puedo decir: y ustedes eran los que escuchaban. Qué bendición tendremos de encontrarnos y ser hermanos en la fe, de ser hijos de Dios en la fe. Un fuerte abrazo, mis amados hermanos, de verdad, les amo muchísimo. Que Dios les bendiga esta semana en sus pruebas de fe, que puedan esforzarse por ser más parecidos a Cristo. Es mi ruego y mi oración. Les amo muchísimo. Les invito a que nos sigan en nuestro canal y a que estén pendientes de toda la palabra del Señor que transmitimos aquí. Con mucha humildad lo hacemos como un servicio. Que estén bien, amados hermanos. Chao. Mis hermanos y hermanas, recuerden, si dan clic aquí, van a ver todas las lecciones de Ven, sígueme. Si dan clic aquí, van a ver todos los análisis de los profetas que hacemos en nuestro canal. Y si dan clic aquí, van a ver todos los coaching espiritual y los refuerzos doctrinales que tenemos para ustedes.